Por segundo día consecutivo, la población mexicana continúa sufriendo por los apagones de energía eléctrica debido a la incapacidad del país, del gobierno, para que se entienda mejor, de generar la energía eléctrica necesaria para cubrir la demanda en estas épocas de calor. Las altas temperaturas obligan a encender los aires acondicionados y la verdad es que me da gusto que esto esté ocurriendo en este momento, porque deja ver la inutilidad de las ideologías de soberanía que tanto ha promovido la mal llamada Cuarta Transformación de México. Y los ciudadanos pueden darse cuenta, una vez más, de las mentiras que les han dicho, porque Rocío Nale, la actual candidata a gobernadora de Veracruz por Morena, aseguró frente al Senado que la demanda máxima de electricidad en el país estaba garantizada. Una mentira más del bienestar. Los fracasos de este régimen aprendiz de totalitarista han sido muchos, tanto que es difícil mencionarlos todos en un video tan corto, pero haré un esfuerzo. Comencemos con el incidente de Tlahuelilpan, en donde 137 ladrones de combustible y sus cómplices fallecieron después de que se encendiera la gasolina derramada por una fuga en una toma clandestina. La culpa se le puede achacar, y con razón, al gobierno, que durante el presente sexenio y que por sus políticas laxas y permisivas promovió la cultura de tomen ustedes lo que quieran, provocando que estas personas estuvieran reunidas con los pies literalmente metidos en gasolina y que no hicieran caso de las recomendaciones e indicaciones de los elementos del ejército que les decían que se retiraran, mientras los pobladores les mentaban la madre, en una época en la que el ejército era ampliamente respetado. La mañana del 6 de agosto del 2019, tras someter al guardia de seguridad, los asaltantes se enfilaron hacia la bóveda que curiosamente en ese preciso momento estaba abierta. En el llamado robo del siglo, los ladrones se quedaron con 51.8 millones de pesos en la Casa de la Moneda. Los que se pusieron ese nombre jamás se imaginaron que después vendrían otros robos como el Tren Maya o la refinería, que literalmente se han robado miles de veces esa cantidad. Después de que el ejército se enfrentara abiertamente y dentro de la ciudad de Culiacán con la gente de Ovidio Guzmán, por fin pudieron prender al capo más buscado de ese momento. Sin embargo, momentos después sería liberado, por lo que se supo, después de eso, que serían las instrucciones del presidente de la República, que tuvo miedo de las consecuencias y las posibles retribuciones de parte del pueblo bueno y sabio. Un fracaso más de este gobierno fue la desaparición del Seguro Popular, un sistema médico y de salud que atendía a 54 millones de personas, con cuya desaparición dejó sin cobertura a más de 30 millones de personas, de ciudadanos, que se sumaron a los otros 20 millones que desde antes no tenían acceso a los servicios de salud. Y todo porque el programa olía demasiado a Vicente Fox y a Felipe Calderón, que fueron quienes más hicieron por él. En su lugar, la Cuarta Transformación dejó un monstruo llamado Insabi, que no tenía nada que ofrecer y que solamente dio pie a que los honestos elementos de esta transformación se robaran 2,000 millones de pesos que nadie sabe dónde quedaron. Este que viene a continuación no es tanto un logro como administración, sino más bien un logro personal de Andrés Manuel y su familia. Y tiene que ver con los 200 pesos en su cartera y los sobres amarillos del bienestar. El día 20 de agosto del 2020 se filtraron videos de Pío López Obrador recibiendo dinero en sobres amarillos de manos de David León, por lo que después comentaron el presidente y sus hermanos, ese dinero en efectivo eran aportaciones para financiar la campaña de Andrés Manuel. Aportaciones que a todas luces eran ilegales porque nunca fueron fiscalizadas de manera adecuada y mucho menos reportadas a la Secretaría de Hacienda como se debió haber hecho. Otro fracaso más, pero ahora de parte única y exclusivamente de Claudia Sheinbaum, es el de la caída de la línea 12 del metro, un día 3 de mayo del 2021. Un paso elevado que terminó desplomándose a falta de atención y mantenimiento por parte de la primera autoridad de la delegación, en ese momento Claudia Sheinbaum, que durante 2 años se negó a realizar las adecuadas reparaciones a la estructura que ya se le había advertido que provocaría problemas si no se atendía. Pues ese día, 27 personas perdieron la vida dejando a otras 80 heridas. Hasta la fecha, nada del incidente se ha aclarado ni investigado adecuadamente, pues ya saben que Claudia Sheinbaum. Y no podemos olvidar las fallas en los elevadores del Seguro Social. Debido a un recorte presupuestal, no se le ha dado el mantenimiento adecuado a los elevadores en los hospitales y clínicas del IMSS, lo que ha provocado accidentes y muertes en diversos estados de la República. Ante la crisis provocada por la constante pérdida de vidas humanas, el gobierno salió a decir, en voz del presidente, sí se están cayendo, ¿y qué? Lo peor es que luego se descubrió que sí había algo de presupuesto destinado a dar mantenimiento, pero el IMSS decidió no ejercerlo, probablemente con la esperanza de algunos santos funcionarios de desaparecer el dinero cuando nadie se diera cuenta. Un fracaso más, y este provocado por la ideología del presidente y su berrinche de no querer comprar combustibles a los Estados Unidos, se generó
fue cuando se generó un desabasto de combustible en el país y en enero del 2019 desataron una crisis por la escasez de las gasolinas, dejando como consecuencia largas filas, gasolineras cerradas e inflación. Fracaso fue también el poco control del dinero en el Banco del Bienestar, sobre todo cuando desde el 2018 al 2022 se registraron al menos 82 robos por un monto de 143 millones. Cada caso es independiente, pero ninguno de ellos ha sido investigado, dejando convenientemente a los ladrones libres para seguir robando y en total impunidad. Un fracaso y una mentira más de la 4T es que prometieron una cosa y realizaron otra. Para las obras del Tren Maya se talaron más de 10 millones de árboles, algo que nunca antes había sido visto en México. Hablar de este tema requiere mucho espacio para detallar cada una de las consecuencias traídas por este ecocidio que ha terminado, además de con los árboles y la vida silvestre de la zona, con ruinas mayas, cenotes, la vida dentro de los cenotes que en muchos casos es endémica, y no se mencionan los abusos de poder, despojos de tierra y otros crímenes que se han cometido. Un fracaso más de la llamada Guerra del Agua entre México y los Estados Unidos, que inició en 2020, cuando el gobierno de Andrés Manuel ordenó el desfogue de la presa La Boquilla para llevar agua a los Estados Unidos por el río Bravo. Los agricultores de Chihuahua se defendieron, enfrentándose a la Guardia Nacional, y uno de ellos, de los agricultores, murió por un balazo recibido en la espalda. Este hecho llevó a una crisis por el agua para riego, provocando la disminución de la producción de alimentos y el consecuente aumento de precios de los productos alimenticios. ¿Cómo olvidar el incendio en el Instituto Nacional de Migración en su estación de Ciudad Juárez, en donde murieron 40 migrantes, principalmente de América Central y de América del Sur, que estaban recluidos y encerrados como criminales y delincuentes en el centro para migrantes sin las atenciones básicas que merecen tales personas? Francisco Garduño, quien era responsable en ese momento, sigue en libertad, aunque se le impuso como medida cautelar que se presentara a firmar cada 2 semanas porque se encuentra bajo investigación de acuerdo con la Fiscalía General de la República, que, como sabemos, no hará nada porque no hay nadie en prisión de entre los delincuentes amigos del presidente que hoy nos gobierna. Tampoco podemos dejar de lado la vez que se incendió el mar, a los farsantes de la 4T debido a la explosión de una línea de gasoducto en el Golfo de México a 400 kilómetros de la plataforma Q-Charlie, perteneciente a uno de los complejos de Pemex. La noticia dio la vuelta al mundo, provocando un desastre ecológico y dejando mal parado otra vez al gobierno mexicano bajo la dirección del presidente López Obrador. Podemos continuar con las 100 universidades del bienestar y la mala ejecución de la pandemia, o la megafarmacia que solamente surte 2.7 recetas por día en promedio desde que fue inaugurada, o la aerolínea mexicana de aviación que ya tiene una demanda en Estados Unidos por un total mayor al valor de la misma aerolínea en sí. Todo en esta administración de la 4T ha sido un fracaso. No hay una sola actividad que pudiéramos decir ha sido un logro para el presidente, y Claudia Sheinbaum pretende darle continuidad a un sistema político y de gobierno que no funciona y que pretende copiar a las economías que han sido centralmente planeadas como Rusia, Cuba y Corea del Norte, cuyos ejemplos ponen de manifiesto el sufrimiento del pueblo mientras los gobernantes viven una vida de reyes. Los sexenios anteriores no eran perfectos, pero definitivamente no eran tan malos. Al menos no escondían toda la información relevante para los ciudadanos, como lo hacen ahora, ni eran tan descarados como para cobrar los votos mientras comprar los votos mientras lo están grabando en video, como le ocurrió a Daniel Santoyo, el candidato de Morena por el distrito 18 de Aguascalientes, o como Martí Batres, que pretende ocultar la información de los resultados de las pruebas del agua contaminada en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. Igual que como lo hace López con las otras obras como el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería, las universidades, etc. ¿En serio quieren que continúe una transformación así? ¿Una transformación que va para mal? Yo no. Agradezco al usuario de X, antes Twitter, Taquito al Pastor, por el hilo sobre los fracasos de este gobierno y con el cual realicé la mayor parte de este video. Las imágenes que aquí he mostrado pueden contener derechos de autor, aunque no sabría decirles a quién pertenecen porque las obtuve también de la red X, antes Twitter. Muchas gracias por ver este video, por llegar hasta aquí. Recuerda suscribirte a mi canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amistades, compañeros y familia. A una semana del debate, las estadísticas son contundentes. Xóchitl Gálvez despertó mayor interés entre los ciudadanos mexicanos que decidieron informarse y lidera ampliamente las búsquedas en Google Trends, que, como sabemos, es una herramienta en línea que sirve para buscar cuáles son las búsquedas más frecuentes entre los usuarios. Este mapa muestra en azul los estados en donde Xóchitl Gálvez va liderando. Este gráfico echa por tierra la narrativa oficialista de que Sheinbaum y Maynes
están por arriba de ella y demuestra de una vez por todas que Xóchitl va a la cabeza, como lo hemos venido afirmando en estos últimos días. Bueno, ¿qué tan desesperados han de estar en la campaña de Claudia Sheinbaum que el simple hecho de que Massive Caller hiciera públicos los resultados de una encuesta en donde ha pasado Claudia a segundo lugar, ha desatado una ola de reconvenciones y desmentires de parte de la candidata oficialista y sus achichincles a sueldo, que han tratado de echar por tierra las voces opositoras que festejan el cambio de liderazgo. El mismo presidente de la República ha vuelto a romper la ley en un intento de ayudar a su candidata a conservar el primer lugar, desatando una ola de críticas en las redes sociales, donde muchísimos usuarios lo están tachando de ser un tirano y aprendiz de dictador. El director de Petróleos Mexicanos también miente para quedar bien y reportó un costo de 16,000 millones de dólares por la refinería de Dos Bocas, 2,000 millones de dólares menos que el último informe oficial de la compañía petrolera, lo que explica por qué los bonos de Pemex son considerados basura de alto riesgo a nivel internacional. Se sabe, por los datos proporcionados anteriormente, que el presupuesto total ejercido hasta el momento podría rondar los 27,000 millones de dólares, si contamos las transferencias que realizó la Secretaría de Energía a Pemex. La egolatría de Andrés Manuel López Obrador es una constante que no va a cambiar con el tiempo, y por eso él no permitirá que se hable mal de él mientras pueda controlar la narrativa. Por eso regañó a Claudia después del primer debate, por no haberlo defendido con más vehemencia, y por eso el presidente se ha convertido en un tiranuelo en potencia que se siente más que la Constitución misma, y decidió difundir un expediente en contra de María Amparo Casar, con todo y los datos personales. El odio y la ceguera del presidente le hacen creer que su popularidad le alcanza para actuar impunemente, pero se va a topar con pared. No importa si María Amparo Casar es culpable o no, lo que importa es que es opositora. Acaba de publicar un libro hablando mal del presidente, le hizo daño y por eso merece que sus derechos humanos sean vulnerados. El presidente no se acuerda que llegó al poder gracias a personas como María Amparo, que junto con otros reporteros descubrieron los casos de corrupción de otros sexenios, como lo hacen hoy también. El abuso de poder es una de las características principales de los tiranos que no son capaces de tolerar ninguna crítica. Lo eran Hitler, Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, Hugo Chávez, y lo son Nicolás Maduro, Lula da Silva y López Obrador. Los comunistas siempre terminan por confundir al gobierno y a los burócratas con el partido y los miembros del partido. Terminan siendo uno mismo. Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador contra María Amparo Casar es un abuso de poder y revela la verdadera estatura de un presidente que todos sabíamos chiquito, pero que nunca imaginamos tan menso. Solamente en esta semana el presidente ha atacado a quienes considera sus opositores, como lo son Ceci Flores, la madre buscadora que encontró el crematorio clandestino, el obispo Rangel, del que se dicen tantas cosas, pero sin información confiable aún, y de María Amparo Casar, cuyos derechos han sido vulnerados por el mismo gobierno que debería de protegerlos. López Obrador ha faltado a la promesa de renovar moralmente el país y a su gobierno. La promesa de Andrés terminó siendo el vehículo para aumentar los abusos del poder en la persecución de los críticos al sistema. El desmantelamiento de las instituciones del país, que si bien no eran perfectas, funcionaban mejor que ahora. Proteger al crimen organizado en el país y entregarles de manera voluntaria el control de 30% de la superficie del territorio nacional, además de usar las herramientas desde el poder para asegurar su perpetuidad, así como lo hace con los programas de gobierno para comprar votos. Exactamente lo opuesto a lo que originalmente había prometido. De hecho, la madre buscadora Ceci Flores ha dejado ver cuánto extraña al Andrés Manuel, que era un luchador social, al que le dolía el dolor ajeno, al que entendía a las víctimas y las abrazaba, el que prometió que haría todo por encontrar a los desaparecidos. La frase matona de Ceci al presidente fue: me duele decirle que la mejor versión de usted fue cuando no era presidente. Y es que ahora resulta que el presidente se ha negado a trabajar con las madres buscadoras cuando en el pasado se apoyó en ellas para llegar a la presidencia de la República. Para mí no es ninguna sorpresa. Yo siempre he dicho que AMLO es un miserable mentiroso y manipulador que solamente buscaba su beneficio.
Y no me equivoqué. No me equivoqué cuando dije que AMLO y ahora Claudia son un peligro para México. Lo he sabido desde que la arrogancia del señor que hoy habita Palacio lo llevó a esconder los verdaderos costos de los segundos pisos del periférico en la Ciudad de México cuando era regente. Pero ahora puedo confirmarlo porque sé que en Morelos, Puebla, Zacatecas, Estado de México, Guanajuato y ahora Aguascalientes, los miembros del partido, aquellos que lucharon por fundarlo, están renunciando para unirse al Partido Acción Nacional, directamente apoyando a Xóchitl Gálvez. Ahora bien, durante el fin de semana me di cuenta también de que además de que Claudia Sheinbaum está copiando las propuestas de Xóchitl, ahora resulta que el presidente también lo hace. Por decreto, y después de que Xóchitl dijera que iba a hacerlo, AMLO ha dicho que los sueldos de hasta 9,000 pesos ya no pagarán impuestos sobre la renta. Lo que, por cierto, causará un daño más al déficit que está sufriendo la administración por los malos manejos de este gobierno miserable que está usando el dinero para mantenerse con pincitas y aferrarse al poder cuando sabemos que hay mucho perdido. El presidente y su partido olvidaron que las descalificaciones de ciudadanos que buscan mejores condiciones de vida, aún en contra del gobierno que debería de ayudarles, es lo último que cualquier gobierno debería hacer, porque nunca arreglará nada, sino que siempre empeorarán las cosas. Una vez más, se demuestra que el poder no transforma a las personas, sino que revela quiénes son realmente. Y desgraciadamente, para nosotros, Andrés Manuel y su camarilla nunca fueron ciudadanos interesados en traer bienestar al pueblo de México, sino de beneficiarse de ellos, como hemos visto hasta ahora. No hay un solo dato que diga que el gobierno de Morena, la oportunidad que tuvo de cambiarlo todo para bien, sea mejor o al menos igual que cualquiera de los anteriores. Este sexenio es el peor de todos.